Y encantada, mi querido Carlos, y ante todo, mil gracias por abrir este espacio para entrevistarnos a quienes amamos colaborar contigo. No, es que además no te conocemos un poquito a profundidad, ¿no? A ver, entonces, venga. Conocerte un poco. A ver, ¿no? bueno, tú pregunta y yo contesto. A ver. Cuando yo nací, que nací en la Ciudad de México, estos amigos le llaman a mi padre y le dicen, sabemos que acabas de tener una mujer, ¿por qué no la traes a Jalisco y la hacemos tapatía? Lo que pasa es que mi padre nació en Tabasco, nació en Villahermosa, claro, 100% tabasqueño, y no solamente en sus orígenes, es decir, en su lenguaje, en su costumbre, en sus tradiciones, era 100% tabasqueño. Y claro. mi crítica, Carlos, dentro del PRI, cuando estaba yo dentro del PRI, era precisamente cuando el PRI se desviaba de sus fundamentos, cuando se desviaba de sus principios. A mí me parece que es la ciudadanía donde está el mejor futuro político de este país, porque yo te diría incluso que ahora que estamos y que vamos a entrar ya al proceso electoral para el 24, vamos, algo que le hemos dicho tú y yo todos los días en nuestros programas, es decir, que esta alianza Va por México, hasta ahora integrada por PAN, PRI, PRD, tiene que ciudadanizarse si quiere ganar el 24. Se tiene que pensar en una coalición electoral, evidentemente, para ganarle a Morena el 24, pero también tiene que haber una alianza, una coalición de gobierno, donde ahí estén representados no solamente los 3 o 4 partidos políticos, ahí tiene que estar representada la sociedad. Ahí tiene que haber liderazgos sociales muy importantes. La elección de consejeros de Morena fue una radiografía del fraude al que es capaz de llegar este gobierno y su partido político. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Basado en lo que les dije la semana pasada con la plática con Javier Lozano, pues hoy invitamos a mi compañera, mi amiga, mi hermana, talentosísima escritora, talentosísima periodista, talentosísima empresaria, también Betty Pajés, y un gran ser humano. La gran Betty Pajés, Beatriz Pajés. Y encantada, mi querido Carlos, y ante todo, mil gracias por abrir este espacio para entrevistarnos a quienes amamos colaborar contigo. No, es que además no te conocemos un poquito a profundidad, ¿no? A ver, entonces, venga. Conocerte un poco. A ver, ¿no? Bueno, tú pregunta y yo contesto. A ver, ¿dónde naciste? Mira, yo estoy registrada en Guadalajara, Jalisco. Ok. Y te voy a platicar por qué. Sí. Porque mi padre fundó el periódico El Occidental de Guadalajara. No es cierto. Sí, lo fundó. Y ahí hizo una gran cantidad de amigos, y con jaliscienses muy destacados de esa época. Te estoy mencionando simple y sencillamente uno de ellos, que fue Agustín Yáñez. Sí, claro, el secretario. Fue secretario de Educación Pública, de los mejores secretarios de Educación Pública que ha habido. Yo creo que junto después de Vasconcelos, Yáñez fue uno de los excelsos en materia educativa, pero fue además también gobernador del estado de Jalisco. Un gran escritor, Agustín Yáñez. Yo creo que realmente la novela de ficción latinoamericana empieza con Yáñez, aquella novela maravillosa de Al filo del agua, que es un antecedente de lo que hizo después Rulfo. Mira. Exactamente. Y luego quiero decirte que, bueno, hizo una gran cantidad de amigos. Cuando yo nací, que nací en la Ciudad de México, estos amigos le llaman a mi padre y le dicen, sabemos que acabas de tener una mujer, ¿por qué no la traes a Jalisco y la hacemos tapatía? Porque en la Ciudad de México no hay futuro político. En esa época en la Ciudad de México no se llevaban a cabo elecciones. Y bueno, lo del futuro político está en interrogación, pero sí me hicieron tapatía. ¿Te acuerdas cuando nos acusó López Obrador de que tu papá los invitó un día a comer porque ellos eran jóvenes muertos de hambre?
Bueno, te voy O sea, a ¿qué platicar. tuvo que ver tu papá en Tabasco? Mira, lo que pasa es que mi padre nació en Tabasco, nació en no Villahermosa, sabía. claro, 100% tabasqueño, y no solamente en sus orígenes, es decir, en su lenguaje, en su costumbre, en sus tradiciones, era 100% tabasqueño. Lo que platicó esa vez López Obrador fue así, que él, siendo muy joven, vino a la Ciudad de México con unos amigos. No en Villa. No, eso fue en la ciudad. Vino a la Ciudad ya. de México con unos amigos, se hospedaron en una casa donde generalmente llegaban los tabasqueños a hospedarse, y pasando por la revista Siempre, por la calle de Vallarta, donde está la revista Siempre, vio que estaba asomado mi padre en el balcón. Y entonces le dijeron, lo reconocieron, le dijeron, Chelo, Chelo, porque a los güeros en Tabasco le dicen chelos. Ok. Oye, Chelo, Chelo, invítanos a pasar, venimos de la tierra. Entonces los invitó a pasar, y ahí estos jóvenes, entre los que venía López Obrador, le dijeron, danos algo para comer porque tenemos hambre. Entonces mi padre les dio una X cantidad, y con eso, dice López Obrador, se fueron a los caldos Zenón a comer. De acuerdo. Sí, claro. Cerca. Claro, ¿no? claro. De acuerdo, perfecto. Sí, esa es la razón. Pero claro, tabasqueñísimo mi padre. Tan es así que ahí en Villahermosa hay una avenida importante que lleva su nombre, hay escuelas que llevan su nombre, porque pues es un periodista reconocido en su estado. Su papá fundó la revista Siempre, la creó. A cualquier peluquería, digo, les doy resumen. En los años 60 y 70, si uno no tenía la revista Siempre, tenía que ir al kiosco a comprarla, porque era el referente en la política. Cierto. 100%. No, y fíjate que además muchos políticos de la vieja guardia se educaron políticamente en la revista. Era una revista con plumas excepcionales, Carlos, Sí. porque, fíjate, primero se nutrió de lo que había en México, ¿no? Que tanto en el liderazgo sindical, como en la política, como en el periodismo, como en el deporte, había grandes figuras que tú y yo y todos los mexicanos de esa generación los recordamos. Pero además quiero decirte algo muy interesante. Fíjate que no solamente se educaron políticamente, sino también se alfabetizaron. Y te voy a contar una cosa muy curiosa. Recién se asesinaron a Luis Donaldo Colosio. Sí. Un día me asomo a ese balcón al que se refería López Obrador, veo a la calle y veo que sale de un taxi don Luis Colosio, un mes o 2 meses después de que haya muerto Luis Donaldo. Y bajo corriendo, yo no lo conocía, y le dije, oiga, don Luis, soy fulanita, ¿por qué no entramos y platicamos un rato? Y ahí él me cuenta que, siendo Luis Donaldo muy chiquito, de 5 o 6 años, lo mandaba a la recaudería, a la tienda de Magdalena de Quino, a comprar la revista Siempre. Dice, entonces la revista la llevaba Luis Donaldo a la casa, y a la luz de un quinqué, porque todavía no llegaba la luz eléctrica, yo le enseñaba las letras, era un tamaño, un formato muy grande, dice, y ahí Luis Donaldo aprendió a leer. Y como esas anécdotas, Carlos, hay muchísimas. Entonces sí, hizo escuela política y periodística la revista Siempre en México. A ver, tu historia. La mía. Gran política. Siempre fuiste, la palabra no es disidente, pero cuando no estabas de acuerdo en el PRI, Sí. mentabas madres, y todo el mundo se enteraba que no estabas de acuerdo. O sea, tú no eres jamás de boca callada. ¿Por qué renunciaste? Mira, a mí me parece que no hay que malinterpretar la disciplina partidista, que sin duda es muy importante, por supuesto, para que un partido funcione. Evidentemente, pues la militancia tiene que ser leal a los principios y a los fundamentos del partido al cual pertenece. Oye, pero eso no es sinónimo de sometimiento. Y claro. mi crítica, Carlos, dentro del PRI, cuando estaba yo dentro del PRI, era precisamente cuando el PRI se desviaba de sus fundamentos, Okay. cuando se desviaba de sus principios. Tú les recordabas capítulo 4, Sí, ojo. mano, sí, claro. Y además, bueno, cosas que no entiendes hasta esta época. Porque tú dices, bueno, ¿cómo es posible un PRI callado, un PRI que creó las instituciones más importantes de este país en lo que tú quieras? Salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuando ven
que hay un gobierno y un régimen que está destruyendo esas instituciones que ese partido creó a lo largo de 80 años, no dice nada. Y no dice nada por considerar que debe de estar acatando en silencio las torpezas del presidente de la República. Entonces, esa fue siempre mi crítica al PRI, que se desviara. Ahora, ¿por qué renuncié? Bueno, renuncié. Por principios. Sí, claro, renuncié por principios. Pero además renuncié porque consideré en ese momento que no se estaba eligiendo de manera democrática al próximo presidente del PRI. Y que el próximo presidente del PRI tenía que tener muchas cualidades, pero una fundamental: su independencia y autonomía frente a un presidente de la República que no solamente no pertenecía al PRI, sino que traía un proyecto totalitario, una dictadura entre manos. ¿Quién? Y eso yo no lo podía aceptar. ¿López Obrador? Ah, correcto, pero ¿estás hablando de la elección de Alito o antes de Alito? No, estoy hablando de la elección de Alito. Ah, ok. No te gustaron las formas. No me gustaron las formas. Yo les tengo que decir algo porque se lo digo mucho a mis amigos y a Betty. Yo no entiendo cómo renuncias a un partido y te vas a otro. O sea, no me entra a mi cabeza, la verdad. Entró a pero se peleó y se cambió a y ahora es candidato de ese partido, gana esa elección y usa la mentalidad no de ese partido, sino del que dejó. ¿Te refieres a quién te estás refiriendo? O sea, todos los que son traidores, ¿no? Bueno. O sea, todos los políticos que dejan un partido sí, claro, y se van a otro son los brincapartidos. sin importar claro. la ideología. Y siempre le he comentado que le dije, la única gente congruente que yo conozco de todos los políticos es Betty Pajés. ¿Por qué? Porque no se fue a otro partido. Dejó el partido de su ideología y a la chingada. Claro, y además... Acabaste. Claro, Carlos, y además hay una cosa, es decir, yo creo que hoy formamos parte, tanto tú como yo, del partido mayoritario de México, que es el ciudadano. Y que a mí me parece que es la ciudadanía donde está el mejor futuro político de este país. Porque yo te diría incluso que ahora que estamos y que vamos a entrar ya al proceso electoral para el 24... Vamos, algo que le hemos dicho tú y yo todos los días en nuestros programas. Es decir, que esta alianza Va por México, hasta ahora integrada por PAN, PRI, PRD, tiene que ciudadanizarse si quiere ganar el 24. Estoy de acuerdo. Y ciudadanizarse quiere decir que tiene que tener una agenda ciudadana y que tiene que defender las causas ciudadanas. Fundamental. Y ahorita hablamos de eso, nada más. A ver. Es que, a ver, ahí está la congruencia de Betty, ¿ok? Aquí, bueno, ok, lo voy a decir y luego te hago la pregunta. Betty hereda la revista Siempre. Ok. Ya de empresaria tiene la visión y creo que ha sido la primera revista que te transformaste de papel a internet. ¿O te ganó alguien? Digamos, pues fue una de las primeras. Yo creo que varias lo hicimos de manera paralela porque pues así estaba la exigencia, ¿no? Pero sí tuviste con mucha claridad que... Sí, mira, Carlos, claro, tuvimos la claridad, pero sobre todo fuimos empujados todos por las circunstancias, porque evidentemente el papel no solamente ya es muy caro, ahora la tendencia mundial pues es la digitalización de los medios de comunicación. Si tú quieres llegar, la cantidad de lectores a los cuales tú llegas con papel, nada tiene que ver con la cantidad de lectores a los que tú llegas vía digital. Nada que ver. El impacto, la difusión, la cobertura es, por supuesto, muchísimo mayor. Entonces, bueno, tuvimos que dar ese salto, como lo están dando ya la mayoría de los diarios, ¿no? Con mucho esfuerzo. Tú has visto cómo se han reducido los tirajes de los diarios. Sí, mucho. Impresionante. Sí. Yo te digo nada más una cosita, es decir, antes tú ibas a Sanborns, por ejemplo, ¿te acuerdas que tenían una caja de madera perfecto, ahí que estaba gigantesca, llena? Todas las revistas del mundo. Repleta. Sí. Y no cabían los diarios. Sí, hoy no hay uno, ¿eh? Claro. Sí, ya. Es la tendencia. Ya, y el papel. Y
¿Económicamente te va bien? Económicamente nosotros ahorita estamos muy castigados por el gobierno, ¿no? Por ser un medio crítico al gobierno. Pero lo que sí tenemos es sobre todo, Carlos, una gran vocación y un gran compromiso con la historia de una revista que nació fundamentalmente para defender las principales causas del país. Económicamente estamos muy complicados, pero creo que no te das por vencida. Pero nos ha mantenido vivos y nos mantiene vivos nuestras causas. Ok, yo te doy un consejo. Hay asesores que te enseñan a comercializar en Internet. Muy bien. Porque es una especialidad, ya no es enchilamestas. Claro, ya no es una ocurrencia. Luego te ayudamos a buscar, pero muy bien. Yo creo que siempre es una revista que perfectamente bien se puede monetizar. Obviamente bien por suscripción y otras cositas, que yo no sé mucho de eso. Pero, correcto. Pero te voy a agradecer la asesoría. Sí, tú eres buenísima para eso. Bueno, la pregunta es que, ok, ya me contestaste de parte de Betty Pajes, muy bien. Última pregunta de este capítulo. Cada partido es una ideología, en teoría. PAN centro-derecha, PRI centro con tendencias a social, un poco izquierda. Morena sepa Dios qué es, aunque dicen que son de izquierda, como que son medio ambidiestros e ignorantes, pero PRD dice que es izquierda, los que estaban en el PRD se fueron a Morena. Esa migración, la palabra es correcta, esa migración a otros partidos de diferente ideología, les vale madres. Entonces, yo un día me puse el ejemplo, uno es católico, otro es judío, otro es budista y otro es maometano. ¿Qué carajos hace un judío yéndose a un maometano? Y les vale madre si están con el maometano. Claro, les vale. Entonces, ¿qué es la política o qué es la ideología de los partidos? No, bueno, mira, lo que pasa es que hay una degradación y una descomposición política. Y no solamente en México, yo supongo que eso es un fenómeno mundial. Hay una degradación de la política y sobre todo una crisis de valores políticos. Mira, hoy en la mañana, a propósito de lo que decías, estaba leyendo una nota en Reforma donde hablaba de Marcelo Ebrard, por ejemplo. Sí. La cantidad de partidos que ha recorrido, porque Marcelo arrancó en el PRI, después se fue al PRD, también estuvo en el Partido Verde, después ahora está en Morena. Y bueno, y lo hacen así con un sentido oportunista y de pragmatismo impresionante, donde efectivamente, lo que se ve es que lo que menos les interesa pues son los principios o la ideología, y lo mismo pueden estar ahí que pueden estar en cualquier otra parte. Mismo López Obrador. En la medida, Carlos, en que esto satisfaga sus intereses personales, ¿no? Si garantizan con eso un cargo, si garantizan con eso una cantidad de dinero, eso es suficiente para estar ahí y cambiarse y estar donde sea, ¿no? Bueno, pues es una perversión de la política. Eso. Sí, gran perversión. Gran perversión. Gran. Dime la neta, ¿cómo ves la elección del 2024? O sea, no desde el punto de vista operativa, sino va a haber unidad por emergencia de toda la coalición contra Morena y PT y a la mejor Verde. Eso es lo esperado. Es decir, yo no sé el Verde, pero yo te diría que lo ideal es que PAN, PRI, PRD fueran junto con Movimiento Ciudadano. Es decir, porque ahorita la alianza, como sabemos, de Va por México son entre 3 partidos, pero se está trabajando para que Movimiento Ciudadano forme parte de esta alianza, que yo te diría, mira, hemos escuchado a Dante Delgado y con toda razón decir, bueno, hay sumas que restan, yo no quiero una coalición que signifique una suma de logotipos, que represente un reparto de cargos. En eso tiene razón, eso es verdad.
A mí me parece que tenemos que pensar en una gran coalición. Mira, se tiene que pensar en una coalición electoral, evidentemente, para ganarle a Morena el 24, pero también tiene que haber una alianza, una coalición de gobierno, donde ahí estén representados no solamente los 3 o 4 partidos políticos, ahí tiene que estar representada la sociedad. Ahí tiene que haber liderazgos sociales muy importantes. ¿En dónde? En el gabinete o en el futuro, en ese gobierno de gran coalición. ¿Qué es gobierno será gobierno de coalición, Sí, evidentemente? De coalición, llamémosle de gran coalición, porque ahí, además de los partidos que ganaron la presidencia de la República, tienen que estar representados importantes liderazgos sociales, ciudadanos, que también tuvieron que haber operado, haberse activado para ganar o contribuido a ganar esa elección del 24. Y me estoy refiriendo a líderes empresariales, me estoy refiriendo a líderes indígenas, me estoy refiriendo a líderes de los sindicatos, a grandes importantes líderes profesionistas, es decir... Hasta religiosos, ¿no? Hay mucha gente del Opus, claro, ¿no? Sí. Ahí tenemos que tiene que ser un gobierno donde esté representado todo México de alguna manera. Claro. Y sobre todo, Carlos, porque va a ser muy importante lograr reconstruir la unidad con la cual ha terminado y ha deshecho este gobierno. Sí. Entonces, estamos hablando de una gran coalición electoral, de una gran coalición de gobierno, pero también de una gran coalición legislativa, porque gane PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, o la pierda, va a ser muy importante ganar el Congreso. Porque si gana la oposición, eso le va a garantizar gobernabilidad al presidente. Va a poder aprobar reformas constitucionales para poder... Y enderezar el barco, claro. Para enderezar esto, claro. ¿verdad? Y en caso de que Morena se mantenga en la presidencia, que tocamos madera, ¿verdad?, con muchísima más razón va a ser necesario que la oposición controle el Congreso. A ver. Hace 2 semanas estabas en Tijuana. Sí. Ese fin de semana, que no sé si ya habías regresado a México, hubo elecciones de Congreso, no sé qué mamadas, de Morena en toda la República. Consejeros. Consejeros. Sí. Se eligieron consejeros. La madriza que se dieron entre ellos fue abrumadora. Las raterías que hicieron fue abrumadora. Hay un video en que hay una señora carriada, pobre, que le preguntan a qué vino y ella dice, no, pues no sé, gente humilde. ¿Y por quién va a votar? Ah, no sé, pues por el que me digan. Una de tantas, ¿no? El próximo año es Estado de México y el siguiente es presidencial. ¿Tendrías la impresión que la señal que dieron ese sábado, hace 2 semanas, que están peleados, que se odian, porque entre señoras se agarraron a madrazos, no sabes cómo estuvo, no tienes idea? Y luego te hago la pregunta que le hice a Javier. ¿Es acto 1 de ensayo para el acto 2 Estado de México y acto 3 presidencial? Claro. Sí. Claro, mira, lo que vimos sábado y domingo que se llevó a cabo las elecciones para elegir a los consejeros del próximo Consejo Nacional de Morena, que además hay que decir una cosa. Sí. ¿Por qué vimos todo este desaguisado? ¿Por qué vimos todo este quema de urnas, acarreo, golpes, compra de votos, a los pobres adultos mayores llevándoles a fuerza bajo la amenaza de que si no iban a votar les quitaban los apoyos? ¿Por qué vimos todo esto, Carlos? Por una razón muy importante. Porque el presidente quiere tener a un Consejo Nacional de Morena sometido a sus órdenes. Sí. ¿Y por qué? Porque este consejo va a ser el que elija al candidato de Morena a la presidencia de la República. Pero no es cierto, el que lo va a elegir es el presidente. Ah, bueno, pero van a hacer una encuesta. No es cierto. Bueno,
Es decir, eso es lo que dicen. No, bueno, sí. ¿Quién va a hacer la encuesta? ¿Y quién va a decidir quién va a ganar esa encuesta? ¿Y quién va a avalar esa encuesta? El presidente. El presidente y estos consejeros que están totalmente sometidos y disciplinados. Por eso se metió ahí a quemar urnas y por eso se metió ahí a rasurar el padrón. Vamos, ¿te acuerdas lo que dijo Ricardo Monreal precisamente? Que además Ricardo Monreal dijo, yo no le voy a entrar a este consejo, Sí. yo no voy a ir a votar. Sí. ¿Por qué? Porque dijo el resultado. El cochinero. Claro, ¿por qué? Porque el resultado de esta elección está predeterminada. Sí. Es un fraude, es un superfraude donde van a ganar los que quiere el presidente que ganen. Punto. Los demás, como Ricardo Monreal y otros que no le gustan al presidente, están fuera. No tienen manera de tener ahí representantes de ninguna manera. Porque, claro, ellos quisieran contender. Ricardo Monreal, yo creo que a partir de ahora, pues va a tener que elegir a dónde irse. Pues sí. Porque ya con toda claridad Ya está clarísimo, denunció claro. el fraude. Claro, totalmente. Entonces sí, tú dices, un experimento. Yo te diría que sí es un experimento, pero también es sobre todo un aviso, una señal de lo que va a pasar, por supuesto, en el Estado de México, de lo que va a pasar en el 24, pero además de lo que ocurriría. Imagínate tú que el INE, al que quiere deshacer López Obrador, al que le quiere quitar autonomía y quiere hacer un INE a modo, ¿tú te imaginas ese INE? Que además hoy No, pero no va a ser, gracias a Dios. Bueno, Sí. ¿pero tú te imaginas? Sí, bueno, sí. Entonces, eso es lo que él quisiera. Elecciones de este tipo para donde él pudiera Pero tener la última palabra. Hablemos un segundo del Estado de México. A ver. Un segundo. Yo no sé nada porque yo no soy investigador ni nada. Pero lo que he leído ya varias columnas, no una, y no me preguntes de quién porque no tengo buena memoria. Coinciden en una cosa maquiavélica. Que Peña Nieto, a raíz de que el presidente dijo investíguenlo, le retiró el habla al presidente muy enojado. Ahora hay una rumorología que ya hablaron, en la cual Enrique, que sí es totalmente Estado de México, pero Atlacomulco hasta donde quieras, tiene negociado el video contra la elección del Estado de México. ¿Pudiera ser? Yo he leído las mismas columnas. He leído las mismas columnas. No estoy loco, sí puede ser. Y además también he leído otra cosa, que fueron un grupo de exgobernadores del Estado de México a Madrid a visitar a Peña Nieto Sí. para pedirle que interceda para apoyar y sobre todo para blindar al actual gobernador Alfredito. y evitar que en el Estado de México se repita lo que ocurrió en Oaxaca, donde hubo, dicen muchos, Sonora. una entrega Así fue. del gobierno local Así fue. a Morena para que ganara las Sí, señora. elecciones. Sí. Entonces, bueno, hay toda esta, como tú le llamas, toda esta rumorología. Yo te diría algo que no es rumorología, que me parece que el PAN, el PRI y el PRD, ojalá, Carlos, que tengan la suficiente sabiduría, la suficiente humildad para ponerse de acuerdo y que haya un candidato único de esta alianza. Porque lo que también sabemos es que tanto el PRI como el PAN Sí. creen que por sí solos pueden ganar. Que no es cierto. Bueno, entonces No es cierto. que entiendan esto, que lo que va a hacer López Obrador es hacer una elección de Estado en Así es. en el Sí, Estado de México. Sí. Entonces, que tienen que tomar todas las mejores decisiones para tener un candidato de unidad muy fuerte y poderle ganar, porque si se pierde el Estado de México, que además no solamente es la entidad con el mayor listado nominal, el Claro. padrón más alto del país. 12 millones, ¿no? Sí, Sí. sino que además es un símbolo. Es decir, esa va a ser la carta de presentación. Como fue la Ciudad para de las del México para 24. ellos ahorita. Imagínate tú qué señal de desaliento para el electorado en caso de que el PRI, PAN, PRD de que la oposición pierda la elección. Imagínate qué señal mandaría. Bueno,
A ver. sigamos en señales. A ver, la elección fue sábado y domingo. Sí. El lunes en la mañanera, de hace 2 semanas, el lunes en la mañanera el presidente dijo que la elección fue perfecto, que brilló la democracia y que no hay pedo, que estuvo perfecto. Hemos visto todos los millones, bueno, no millones, la bola de madrazos que se dieron físicamente entre señoras, cómo se pateaban la cabeza, cómo niños los obligaban a votar en lugar de otra persona. Y el presidente dijo, está perfecto, cuando fue un mugrero, que quede claro. Y al INE, que es maravilloso, que tiene una gran imagen y que han hecho una labor excepcional a favor de la democracia, le quiere dar en la madre. Entonces, ¿qué lectura te da? Porque estoy hablando con hechos, Betita, puros hechos. Ya dijo que prefiere la mierda, ya lo dijo. No quiere nada bueno. Puede mover la mierda las últimas 2 elecciones, ¿eh? La del Estado y la de presidente. Claro. ¿Eh? Por supuesto. Ya lo dijo, ya lo cantó. Claro, pero Carlos, es decir, la elección de consejeros de Morena fue una radiografía de lo que es Morena y de lo que es este gobierno. Y además tú le llamas mugrero. Yo te diría que fue un megafraude, un gran fraude. Sí. Es decir, él dice que el INE, porque cuando se refirió precisamente a esto que tú mencionas, que dijo que si el INE fuera el árbitro de una elección interna, dijo, estemos atentos a lo que va a pasar ahí en la oposición, a ver cómo seleccionan a su candidato. Y si el INE ese va a ser el árbitro, van a ver ustedes cómo va a llevar a cabo el fraude, porque son magos para hacer fraude. No. A ver, una pregunta, señor presidente. Si el INE es maestro en hacer fraude, este mismo INE al que usted acusa de ser fraudulento es el que calificó su elección. Claro. Es el que dijo que usted ganó la presidencia en el 18. Sí. ¿Entonces usted es producto de un fraude? ¿Pregunta? Y ahora, a ver, Carlos, ¿sí? Vimos mujeres, vimos hombres, vimos quema de urnas y además acuérdate que también vimos a una Vilchis, a una Elizabeth Vilchis, García Vilchis. A la Vilchismosa. Exacto, ¿no? Esa que es la titular de la sección de quienes quieren las mentiras, volándose junto con su marido, haciendo trampa en la fila. Y el marido y ella mintiendo. Mintiendo y diciendo que no. Y utilizando al hijo ahí. Es igual que la rata de la de que Delfina. A ver, yo te diría, es decir, a esa señora, si el presidente realmente cree en esta autoridad moral y en la honestidad valiente, es para que la corriera. Pero no cree en esa. Es para que la corriera. Pero no te preocupes. Bueno. No cree en ella. Va a decir que tenía que ir al baño y que le daba pena, entonces que fue a hacer pipí. No tendrías que tener un mínimo de ética, de autoridad moral. No tiene. Para ponerte ahí en las mañaneras a criticar a los periodistas y a descalificarlos. ¿Con qué autoridad? Pregúntale al presidente. Entonces, ¿a mí qué? Ese es el tema. Pero sí, yo coincido contigo. La elección de consejeros de Morena fue una radiografía del fraude al que es capaz de llegar este gobierno y su partido político. Ahora, que además no es partido, ¿eh? No es partido. Es un movimiento. Ni movimiento. No tienes razón, no es movimiento. Ni movimiento. Es una suma de hordas, de masa a la que les pagan para que vayan, se formen y voten por lo que ellos dicen que quieren. Punto. Es cierto. Sí. Yo creo que le damos una categoría que no tienen al decir que es un movimiento. Un movimiento es una cosa muy seria, que defiende causas, que defiende, es una lucha organizada. Tienes razón. No, esto ni es partido ni es movimiento. Esto es una suma de hordas pagadas, es una mercancía política eso. No quiero que seas bruja. No. Pero, la madriza entre ellos, los de Morena,
me recuerdan muchísimo la misma madriza de ellos en el PRD. Sí. O sea, son tribus que no se soportan, o sea, se odian entre ellos, cada quien quiere a su candidato, lo que tú quieras. ¿Ves un rompimiento entre ellos otra vez, como en el PRD? Sí, sin duda, pero porque además... son los mismos, ¿sí? Sí, claro, es decir, son los mismos caníbales, ¿no? Sí. Son los mismos caníbales, ¿no? Pero además, yo te diría otra cosa. López Obrador un día lo dijo. ¿Te acuerdas que por alguna razón se enojó con Morena, con su partido? Y dijo él, si no se componen... Me pongo otro. Hago otro. Así le hizo en el PRD. Sí. No le gustó cómo operaba el PRD o se enojó con los dueños del PRD y agarró, se llevó a todos los PRDistas y armó y creó Morena. Entonces, no le cuesta absolutamente ningún trabajo y además, como presidente, tiene los recursos, ¿no? Tiene a la gente a la que paga apoyos. Pues, ¿cuál es el problema? Le deja a Ackerman, a Irmeréndira, y a todos esos les deja el cascarón de Morena. Eso es lo que puede suceder. Sin problema. Ay, ojalá tú. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, pero aquí, Carlos, la oposición debería de aprovechar precisamente toda esta división y todo este pleito. ¿Qué es lo que se pelean? Mira, es muy interesante saber qué es lo que se pelea Ackerman, Epigmenio Ibarra. ¿Qué es lo que se pelean? Dime, no sé. Bueno, no pues sé. Se pelean su influencia con el presidente, se pelean la cercanía con el presidente, se pelean dinero, se pelean cargos. Eso es lo que se pelean. Ellos hablan de democracia y de que se dicen unos a otros, se llaman traidores. Pero al final del día, lo único que quieren es estar cerca del presidente. Tienes razón. Para tener lana, para tener influencia, eso es todo lo que les interesa, no son distintos. Ellos dicen que son distintos, ellos son peores. Ok. Yo quiero mucho a Chucho, Zambrano, Marco y Alito. Vamos a ponerlo así. Vamos a darles el beneficio que los quiero. Ok. Pero sabes que no son manlios. Es decir, no tienen la destreza política de un Beltrones. No. Bueno, lo que pasa Ni es que... de gente de nuestra Claro, generación. claro. Entonces, en este programa has dicho 2 veces, yo espero que ellos... Yo también espero, pero está no difícil. les falta un poco... La palabra sería experiencia. Pues experiencia... No son los jóvenes que, como nos ha tocado un chorro de jóvenes, que son... Yo no necesito a nadie porque soy un chingón. Mira, experiencia y sobre todo la visión política Exacto. de un Beltrones, ¿no? Que Beltrones, con todos los claros oscuros que se le puedan poner Era o se le político. quieran poner, es un político Nato. al 100%, Sí. pero además tiene visión de Estado, ¿me entiendes? Que es muy difícil de encontrar, eso no se da en macetas, ¿no? Es muy difícil. Y vimos que la mayor parte actual de nuestros políticos son políticos de coyuntura, son políticos de ahorita, ¿no? Pero no tienen esa visión, esa capacidad para construir grandes estrategias. No. Y eso es lo que está haciendo falta, porque además, mira, Carlos, hay algo muy importante, ahora que estamos hablando del 24. Sí. No solamente naturalmente que la oposición va a necesitar de un muy buen candidato, sí. Vamos a ver dónde se encuentra o cómo se construye, pero se va a necesitar sobre todo de un gran proyecto de nación, de un gran proyecto de país. Que creo que lo están escribiendo, creo. Sí, entiendo que sí. Ahí están varios haciéndolo. Sí. Quizás nos estamos atrasando. Porque ya es en este momento, creo, como para que a nivel nacional y regional se estuviera esto discutiendo ya. Es decir, porque tiene que ser un punto de partida. Yo creo que sería un error que los partidos, que la alianza, por ejemplo, llegara con una propuesta ya hecha. No, esto debe ser un punto de partida, donde tendría que ser alimentada, enriquecida, modificada,
con debates en foros a nivel nacional, donde tienen que estar todos, campesinos, indígenas, empresarios, todos tienen que participar en eso. Porque además hay algo Pero muy interesante. ¿quién los va a liderar? Bueno, pues en eso exactamente es en lo que se tienen que poner de acuerdo, por la alianza. A ver cómo van a echar a andar ese proyecto, cómo van a empezar, cómo se va a discutir y cuál va a ser el mejor hombre o la mejor mujer para que ese proyecto sea ganador. Y yo te doy un ejemplo. Jesús Zambrano se cuece aparte. Él es de la generación de Manlio, de nosotros, 1. 2, fue jefe de Andrés Manuel. Sí, lo conoce. Lo conoce mejor que nadie. Sí. Sí hay factores, ¿no, Betita, o no? Sí, claro, ¿no? Digo, y por ejemplo, efectivamente, tú mencionas a Chucho Zambrano, al que le tengo yo también no solamente un gran cariño, sino respeto, porque es un político de una izquierda muy responsable. Sí. Ahora, sí. Yo te diría, y eso se los he dicho a nuestros amigos, los chuchos, lo hemos platicado, de que yo creo que el PRD ha perdido la oportunidad de construir la nueva izquierda que necesita el país. Una izquierda moderna, democrática, siglo XXI. ¿Vas bien? Siglo XXI, no dogmática, no excluyente como es la cosa esta que se llama Morena, ¿no? Eso no es izquierda, eso no es nada, claro. ¿no? Tiene que ser incluyente, tiene que ser plural, por supuesto representando una socialdemocracia donde efectivamente haya principios con un gran compromiso social, de justicia social, pero abierta al libre mercado, ¿verdad? Donde el libre mercado sea suficientemente regulado para poder igualar a las clases sociales. Según la rumorología, Ajá. están trabajando en eso. Sí, yo lo sé. Sí, por México está trabajando en eso, por ejemplo. Sí, también, y Jesús. Sí, por México está trabajando en eso. El Frente Cívico Nacional está trabajando en eso. Jesús Zambrano está trabajando. Hay muchos. Va a llegar un momento en que se van a tener que poner en la mesa todas estas propuestas para quedar con una y que sea la mejor. Porque hay algo muy interesante. No solamente vamos a necesitar de un gran candidato o candidata. Vamos a necesitar de una propuesta para cambiar el sistema. Sí. Necesitamos un nuevo sistema. Pensar que se tiene que regresar al pasado o que tenemos que importar cosas del pasado es un absoluto error. Tenemos que construir un México totalmente distinto, Carlos. Sí, sin duda, sin duda. De vanguardia. Sí. De vanguardia. Mira, yo me he preguntado, tanto desmadre y todo lo que recibimos en Atypical, que es un chorro, de por qué gana Morena, por qué ganó 4 de 6 estados. Hay un común denominador en todas las últimas elecciones que ha ganado Morena de gobernadores. Va muy poca gente. Van a votar el 30-35% del estado por gobernador. Entonces, ¿cuál es un secreto fundamental para que gane la oposición? Sacar al 33% de los abstencionistas a votar. Nosotros, si salimos a votar, pero en masivamente grueso, en lugar de un 66-70%, llegar 75-80%, ganamos la elección. Sí la ganamos, nosotros. Pero tiene que salir la gente. Si no, Betita. Por eso es muy importante el método para elegir a ese candidato a la presidencia. Razón. Entonces, se ha hablado de las llamadas primarias. Aquí el tema es cómo vas a hacer una fórmula, un método para involucrar al electorado en esa elección. El candidato de la oposición tiene que tener pasaporte ciudadano. Sí, señora. Acta de nacimiento ciudadana. Sí.
Porque si tú ya involucraste a la ciudadanía en esta primera etapa de las primarias para seleccionar a ese candidato de la oposición, va a ser su candidato. No va a ser el candidato de los partidos. Tienes va razón. a ser el candidato de la sociedad. Coincido contigo al millón. Y eso automáticamente saca a la gente a las urnas a votar. Y claro, naturalmente, digo, que sea un candidato que atraiga con una propuesta donde tú, todos nos veamos reflejados. Que no sea una idea que venga de las cúpulas partidistas. No, le den la madre. No. Que sea de la gente. Involucrados nosotros. La gente. Entonces, ese ciudadano, ese candidato único, producto de una primaria, tiene que ser un candidato ciudadano, nuestro. Es decir, y al decir ciudadano no quiere decir, digo, que ¿por qué no? Ojalá que pudiera contender algún líder ciudadano interesante, pero vamos, incluso viniendo un militante de un partido político, tiene que tener credencial de ciudadano. De que la ciudadanía ya lo avaló. Ok, una última pregunta, es la misma pregunta que le hice a Javier. Bien. Predicción. ¿Cuál es tu predicción del discurso del 16 de septiembre de López Obrador? Bueno, no, pues va a defender la soberanía petrolera. Pero además, mira, él no come lumbre. El presidente no come lumbre. Y ya lo dijo hace unos días, ya reculó, ¿no? Sí. No come lumbre. Claro, se va a aventar con el discurso de la soberanía petrolera, que sabemos que es una absoluta mentira. Claro. Es decir, la soberanía petrolera no está en riesgo. Claro. Pero él no te está hablando a ti ni a mí, le está hablando a su mercado electoral, le está hablando a los que les pagó para que fueran a las urnas a votar por los consejeros que le conviene a Morena tener. A esos les está hablando. No le habla a México, le habla a su mercado. Es con el que le interesa quedar bien. Entonces, bueno, le va a decir que México es autónomo, independiente, las mamadas soberano, esas, y le va a hacer de niño héroe. Sí, exacto, te va a envolver la bandera. Pero yo te voy a decir una cosa, Atacar como está atacando, poniendo en riesgo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, esa es una manera de atacar la soberanía nacional. Porque si pone en riesgo el TEMEC, pone en riesgo el empleo y el trabajo de millones de mexicanos. Y eso es poner en riesgo la soberanía. Entonces, a ver. Sí, pero sí va a ser envolverse la bandera del Claro, hombre, por supuesto. Pero no le crean, como les dije con el programa de Javier, no le crean. Es puro teatro. Puro teatro. Porque es otro capítulo más del populismo para no decir lo mal que estamos. Claro. Betita, nos vemos el martes. No, hombre, encantada y gracias por la oportunidad. A ti, mi amor, gracias por conocerte mejor. Nos vemos martes. Ojalá que me hayas conocido. Ya te conocía mucho, Betty. Qué gusto. Gracias a todos, lindo fin de semana. Y lunes comiendo con Lili, con Xochitl y con Kenia. Y martes desayunando con Betty, Javier y yo. Y luego el resto de la programación, obviamente. Gracias, buen fin. Gracias.